Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 43 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos de nuevo a 4 onzas, este programa de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas, programa número 43, programa grande, programa especial. Ilia Topuria lo ha vuelto a hacer, se proclama campeón del peso ligero, afianza su leyenda y se convierte, ya, si no lo era antes, en un peleador histórico de la UFC y también de las artes marciales mixtas. Un programa especial porque, como decía, voy a cambiar un poquito el formato que es habitual en estos programas. Ya sabéis que suelo ir en orden cronológico, comentando un poquito lo que ha ocurrido en la semana, de más antigua a más reciente, y luego ya dejar para el final lo que se viene en los próximos días, próximas semanas. Como estamos hablando de un nuevo hito, voy a saltarme un poquito en este caso el formato habitual y voy a alterarlo un poco, dándole prioridad a esta victoria de Ilia, que va a acaparar los primeros minutos del programa y gran parte, ¿no?, del mismo, y luego voy a analizar el resto de la cartelera de UFC 317, que ha sido un auténtico eventazo, y voy a terminar viendo un poquito lo que nos han deparado los últimos eventos, que ha habido Cage Warriors por partida doble, ha habido también PFL, y adelantar un poquito lo que se viene, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo evento de UFC no va a ser este próximo fin de semana, ya que hay descanso, sino que va a ser ya el siguiente a mediados de julio. Un programa, como decía, que va a girar en torno a este combate, a esta nueva victoria de Ilia, ahora por el cinturón del peso ligero, frente a otra leyenda como es Charles Oliveira, y una pelea que duró mucho menos, o ha durado mucho menos de lo previsto. Ha durado solo 2 minutos y medio. Yo, como ya sabéis, predije una victoria de Topuria por finalización segundo o tercer asalto, pero no hubo tiempo a más, porque en 2 minutos y medio, lo que tardó Ilia en conectar un crochet limpio con su derecha, mandó a dormir a Charles Oliveira, algo que no ha hecho nadie nunca. Obviamente Oliveira ha sufrido derrotas por finalización, pero que te duerman de esta forma, creo que el primero que lo consigue es Ilia Topuria, que por lo tanto sigue dando pasos de gigante hacia el Olimpo, ¿no?, hacia el monte Rushmore de las artes marciales mixtas, o por lo menos de la UFC. Eran sobre las 6:30 de la mañana, si no me equivoco, cuando empezaban a salir los dos peleadores finales de este UFC 317, tanto Oliveira, que salió en primer lugar, como luego Ilia. Había muchísima tensión en el ambiente, y cuando empezó la pelea, vimos ahí esa tensión que también se trasladaba al octógono, los dos peleadores intercambiando, Charles intercambiando algunas patadas, Ilia Topuria conectando un golpe que cortaba a Charles, le hacía ya un feo corte a Oliveira en los primeros minutos. Tanto es así que Oliveira buscó el derribo para intentar minimizar el daño sufrido, pero el que quedó por encima fue Ilia, ¿no?, con ese wrestling que siempre tanto hemos destacado de él, y luego en el suelo consiguiendo la ventaja también Ilia sobre un peleador con un jiu-jitsu de tan alto nivel como es el de Oliveira, incluso llegando a una posición de crucifijo o semi-crucifijo. La guardia la tenía ganada, luego verdad que hay una especie de scramble, y consigue Oliveira intentar, o al menos una posición de riesgo, intentando la palanca o mejor dicho la llave de pierna, pero no la consiguió, ya que Ilia sacó el pie. Se quedó Charles esperando o invitando a Ilia a que fuera al suelo, pero Topuria conectó varias patadas y esperó a que el árbitro Mark Goddard ordenara a Charles Oliveira que se levantara, y de nuevo
vuelta a la acción, vuelta al striking, y ahí es donde Ilia de nuevo fue superior, ya que iba conectando poco a poco los golpes, mostrando su superioridad en el boxeo, hasta, como he comentado, que conectaba esa combinación que cerraba con un crochet de derechas que mandaba a dormir a Oliveira, y luego pues Ilia rematando la faena en el suelo con varios hammer fists que obligaban a Godard a detener la pelea. He visto muchos comentarios en redes sociales de personas, sobre todo ajenas al deporte, que han respondido, han escrito mucho en Twitter o Facebook, viendo, ¿no?, el vídeo donde finaliza Topuria a Charles, comentando sobre todo que, bueno, que esos golpes en el suelo son innecesarios, que no hay deportividad. Incluso he llegado a leer algunos mencionando, ¿no?, la cristiandad de Ilia, diciendo que no es de buen cristiano rematar al rival en el suelo. Son personas, obviamente, que no tienen base ninguna de artes marciales mixtas, son personas nuevas que han llegado al deporte hace muy poquito, o que a lo mejor se han interesado a raíz de esta victoria, han visto la publicación y, pues, por sus escasos conocimientos del deporte, han comentado esto. Tampoco hay que darle más importancia, pero bueno, sobre todo si estáis escuchando este programa, sois nuevos en el deporte. Bueno, en primer lugar, deciros que habéis tomado la mejor decisión de vuestra vida, ya que las artes marciales mixtas son, con mucha diferencia, el mejor deporte del mundo, y estos golpes que se dan en el suelo, estos hammer fists, son obligados o son algo muy recurrente en las artes marciales mixtas, porque hacen que el árbitro detenga la pelea. Hay muchos casos en los que un peleador pues no remata al rival, el rival se recupera o baja la guardia y al final te acaba sometiendo o te acaba finalizando. Por lo tanto, para evitar perder, para evitar que puedas ser tú el noqueado, cuando un peleador va al suelo, si el árbitro no ha detenido la pelea porque considera que todavía está consciente, hay que intentar rematarlo para incitar a que el árbitro detenga la pelea y te dé la victoria por finalización. Hay mucha diferencia entre el golpe o los golpes de martillo, esos puñetazos de martillo que lanzó Ilia Topuria, como por ejemplo los que lanzó Gregory Rodríguez en esta misma cartelera, después de haber dominado a Jack Hermansson, que sí que es cierto que ahí está totalmente vencido Hermansson. Creo que era Herdim el que arbitraba la pelea. Llega un poco tarde Herdim, le pilla por detrás a Rodríguez, y ahí sí que es verdad que lanza un golpe Rodríguez estando Hermansson totalmente dormido, y era evitable porque hay bastante tiempo. Pero también hay que entender que es un deporte en el que las pulsaciones están al máximo y los peleadores pues buscan, ¿no?, finalizar al rival, pero eso no quita que sea un deporte súper limpio, que en cuanto termina los dos peleadores en el 99,9% de los casos se den un abrazo, porque es una de las cosas más positivas de este deporte, que luego, que dentro de la jaula durante el combate, pues el objetivo es fulminar al rival, pero luego cuando termina, cuando suena la bocina final, son dos compañeros e incluso amigos por esos vínculos que se han podido crear en la pelea. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a esa finalización de Topuria, que tenía que hacerlo, ya que hasta que el árbitro no detenga la pelea, tu rival está vivo. ¿Qué podemos decir de esta hazaña? Bueno, pues que es otra más. Es otra leyenda más a la que Ilia finaliza. Primero fue Volkanovski, luego llegó Holloway en la defensa del cinturón y ahora pues llega Charles Oliveira. ¿Cuál va a ser el siguiente? Pues el siguiente rival al que le toque enfrentarse. Parece que va a ser Paddy Pimblett. Ahora lo comentaremos cuáles podrían ser esas opciones, porque la verdad que se abre un panorama bastante optimista, ya no solo para la UFC, sino también para lo que puede ser España, por lo que han comentado por ahí Dana White e Ilia en rueda de prensa. Pero sobre todo lo que se confirma aquí, al menos en mi opinión, es que Topuria es la cara de esta nueva generación de peleadores de artes marciales mixtas que ha llegado para quedarse, que tienen todas las cualidades en todas las áreas, tanto striking como grappling, wrestling, tiene también cardio, como lo ha podido demostrar con Josemet. Por lo tanto, aúna todas esas cualidades que hacen que sea absolutamente ya una leyenda. Ilia Topuria ha demostrado que tiene posiblemente la mejor pegada libra por libra de la UFC, por encima de Alex Pereira. Pero es que el fuerte de Ilia, que todavía no se ha visto, más allá de alguna sumisión que haya podido conseguir, es el grappling y el wrestling. Él es un peleador que viene de la lucha grecorromana, por lo tanto el boxeo se implementó más tarde en su juego, y esto hace que tenga muchísimo más mérito lo que está consiguiendo con su striking, con su boxeo, que es eliminar, finalizar a todas
estas leyendas a las que se está enfrentando últimamente. Para mí ya es el mejor peleador de la UFC libra por libra, por encima de Tomás Pinal, por encima de Alexandre Pantoja, por encima de Merat Barisvili. Para mí también es la cara de la UFC y creo que la UFC también es consciente de ello. Va a intentar pues basar todo su negocio en la figura de Ilia Topuria, que al fin y al cabo solo tiene 28 años. Y creo sinceramente que lo que está consiguiendo Ilia, que sobre todo hay que destacar que es el primer peleador invicto en ser doble campeón de la UFC, esto no lo había hecho absolutamente nadie antes, con un récord 17-0 doble campeón, pues tiene todavía 28 años, cumple 29 a comienzos de 2026, por lo tanto todavía tiene mucha carrera por delante y realmente depende de él cuándo finalizar, ¿no?, esta etapa de peleador de artes marciales mixtas, porque él tiene ya negocios fuera de lo que es el octógono, fuera de la UFC, por lo tanto él podría retirarse ahora mismo y tendría la vida más que solucionada tanto para él como para sus hijos y para sus nietos. De todas formas, conociendo a Ilia, lo más probable es que pues, se quiera convertir en el mejor de la historia, que está muy cerquita de conseguirlo. Tenemos ahí en el top pues a leyendas como John Jones, como George St. Pierre, pero Topuria no está muy lejos de ello, no está muy lejos. Es verdad que al estar viviendo la hora, pues cuando echamos la vista hacia arriba o hacia atrás y vemos, ¿no?, esos nombres, George St. Pierre, Fedor Emelianenko, Anderson Silva, el propio John Jones, que ahora mismo es el GOAT, ¿no?, del deporte, parece que están más lejos de lo que parece, pero no, Topuria está muy cerquita de conseguir acercarse a ellos. No sé cuántas victorias más así tendría que conseguir, pero es que está en su mano, tiene cualidades para ello, por lo tanto es cuestión de tiempo que se convierta también en campeón del welter o que barra a Makhachev en el ligero. Vamos a ver cuál es el futuro, porque como comentaré en unos minutitos, hay muchas opciones disponibles y se ha ganado pues elegir un poquito qué hacer en el futuro. Aquí también, pues, lo que se observa, ¿no? Muchos comentarios en redes sociales, muchos comentarios de personas, ¿no?, a las que vas escuchando, es que hay muchas excusas, ¿no? Lo típico de, bueno, se enfrentó a Volkanovski después de que fuera finalizado por Islam, se enfrentó a Max Holloway, que estaba pues prácticamente deshidratado antes de subir al peso ligero, se ha enfrentado a un Charles Oliveira de 35 años, es decir, excusas, siempre pues comentamos lo típico de, bueno, ya llegará Islam y le ganará, ya llegará Paddy Pimblett y le ganará. Se lleva comentando esto desde que Topuria llegó al top 15 del peso pluma, y realmente me da mucha pena porque en lugar de estar disfrutando de esta historia viva del deporte, que es lo que está haciendo Topuria y es lo que es Ilia Topuria, es leyenda viva de las artes marciales mixtas y del deporte español, pues se buscan estas cositas para manchar un poquito la imagen o los éxitos que está consiguiendo, y al final lo único que hace es no disfrutar del momento, no disfrutar del deporte. Obviamente, a mí me da pena, ¿no?, ver a Charles ser finalizado de esta forma. Es uno de mis peleadores favoritos y uno de los peleadores favoritos de la gran mayoría de los que amamos este deporte, pero es que Topuria lo ha mandado a dormir en 2 minutos y medio y casi consigue un crucifijo estando en el suelo. No somos conscientes de lo valioso que es esto de un peleador que viene del peso pluma, que viene subiendo más pequeño que Charles, que también está afrontando la posibilidad de subir al peso welter o hacer al menos alguna pelea en el welter, que serían 25 libras de diferencia respecto a su peso original, que son las 145 del pluma. Y hay que valorarlo, hay que disfrutarlo, hay que vivir estas victorias. Obviamente, pues puede dar cierta rabia, ¿no?, que un peleador con ese carácter, con la personalidad que tiene Ilia, ¿no?, de decir, mira, voy a finalizar en el segundo asalto, voy a finalizar en el primero, pero es que se está cumpliendo. Es que lo que él va diciendo, lo que él va adelantando a los medios de comunicación una semana o semanas antes de la pelea, que esto es algo también que se ha criticado mucho, siempre se ha aludido a que Ilia tenía más entrevistas que victorias en la UFC. Poco a poco estas personas van quedándose un poquito más calladas, porque la realidad es que Ilia, pelea que realiza, calla miles, cientos de miles de bocas y suma muchísimos fans a sus redes sociales. La gran mayoría de los que se van sumando son personas que le criticaban antes, y es algo completamente normal. Sois todos bienvenidos
al barco o al tren de Ilia Topuria, pero sobre todo lo más importante, el mensaje que yo querría dejar por aquí, si hay por ahí alguien que todavía no termine de conectar con Ilia o esté en ese barco, ¿no?, tan popular hace sobre todo algunos meses, algunos años, que era criticar o echar por tierra el trabajo de Ilia o aludir a su nacionalidad, que no es georgiano, que no es alemán, que no es español. Bueno, pues disfrutad del momento, independientemente de la bandera con la que aparezca la web de la UFC. Disfrutad de este peleador, disfrutad de sus cualidades, porque es un auténtico animal del deporte. Es historia viva de la UFC, es posiblemente el deportista español más importante en estos momentos. Está haciendo que el mercado en España crezca de una forma increíble y eso es muy positivo. Todo lo que sea beneficiar el deporte, democratizar el deporte, cualquier disciplina, es súper positivo para un país, para una cultura. Por lo tanto, hay que agradecerle a Ilia Topuria pues lo que está consiguiendo, lo que ha conseguido y lo que seguro que va a seguir consiguiendo, porque como he comentado, pues tiene solo 28 años de edad. El hito de bueno, dormir o noquear a las leyendas, ¿no? Como comentaba, pues Holloway, Volkanovski, Oliveira. El siguiente, pues seguramente sea Paddy Pimblett, que no es una leyenda como tal, pero ya le toca, ¿no?, que se quede callado. No hay palabras, de verdad que no hay palabras para definirlo. Esa superioridad, ese golpeo tan rocoso, tan sólido, ese boxeo, ¿no?, que te toca y te manda a dormir. La verdad que es que no tengo palabras. Yo, para definir las cualidades técnicas de Ilia, necesitaría un podcast, reportaje de 3 horas y media hablando de todo lo bueno que tiene, que todavía no hemos visto ni la mitad de lo que es capaz de Ilia, porque es un auténtico superdotado en el suelo. Y el día que implemente su suelo y de verdad se proponga conseguir sus misiones, cuidado. Posiblemente esa probable pelea contra Islam sea una opción perfecta para ver las cualidades de Ilia en el suelo. Obviamente, al enfrentarte a un wrestler tan grande como es Islam, en el suelo lo tienes complicado. Pero cuidado, porque en el grappling Ilia Topuria puede hacer sufrir mucho a Islam Makhachev en esa hipotética pelea, que es una de las opciones que se barajan o que siempre se han barajado, porque al fin y al cabo solo hay un peleador capaz de ganar en estos momentos a Islam Makhachev y parece que es Topuria, y solo hay un peleador que sería posible que ganara, ¿no?, a Ilia Topuria, que también sería Islam Makhachev, dejando, pues por supuesto, más allá a los gigantes de las 185 libras o pesos superiores, que por diferencia física, pues cualquier peso pesado, bueno, cualquiera, la parte baja de los pesos pesados, con un golpe de Topuria al hígado limpio, se va a dormir y no tengo ningún tipo de dudas. Pero, obviamente, salvando las diferencias de peso, son los dos peleadores a batir en estos momentos, son dos de los peleadores que más mueven actualmente, aunque Ilia, pues con sus actos, con sus actuaciones, pues se ha ganado, ¿no?, una posición mejor, más cómoda en comparación con la de Islam Makhachev en estos momentos, que sí que es cierto que tiene todavía esa espinita clavada de haber, entre comillas, huido de Topuria subiendo al peso welter en lugar de defender el cinturón directamente con Ilia. Muy similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Jon Jones y Tomás Pinal, aunque yo creo que aquí ese Makhachev contra Topuria va a acabar sucediendo. Habrá que ver si va a ser dentro de un año, de 2 años, en 2027, 2028, no lo sé, pero yo creo que es la pelea a hacer y los dos lo saben. No creo que ninguno se tenga miedo al otro, por lo tanto yo creo que esa pelea la acabaremos viendo y seguiremos disfrutando de estos dos peleadores. He estado escuchando antes de grabar este programa a varios youtubers. Por ejemplo, pues he visto obviamente la reacción de Green Fitz a la victoria de Ilia, un vídeo también analizando la victoria, también un vídeo corto de Colmenero. Son dos canales, por cierto, si os gustan las artes marciales mixtas, que os recomiendo seguir. En este caso me he confundido, no era Álvaro Colmenero, al que también os recomiendo seguir, era Enrique Jimeno. Pero también he estado viendo un vídeo análisis de Luke Thomas, que es un periodista norteamericano especializado en artes marciales mixtas. Si tenéis un nivel
más o menos decente de inglés, os recomiendo que sigáis a Luke Thomas, que es una de las personas que más saben de artes marciales mixtas y que mejor habla de artes marciales mixtas en Estados Unidos. Y la verdad que ha subido un vídeo deshaciéndose en elogios hacia Ilia, hablando muy bien de lo que supone el fenómeno Ilia Topuria en la UFC, defendiendo sus victorias, defendiendo que la UFC debería basar su negocio también en Ilia, porque es la cara de la compañía, está haciendo cosas increíbles y sobre todo pues él recalcaba que Ilia es el peleador más especial que ha visto nunca en su vida. Por lo tanto, cuidado porque hablamos ya de palabras mayores. También apuntaba a esa incógnita de quién va a ser el peleador que reemplace a Ilia cuando no esté. Obviamente espero que quede mucho para eso, pero si te pones a analizarlo, tiene muchísimo sentido. ¿Qué peleador hay por ahí ahora que pueda reemplazar a Ilia por edad, por generación? Llegará, seguro que va a llegar un nuevo talento a la compañía, que venga pisando fuerte, incluso ya puede ser que esté en la UFC, podría ser Joshua Van, por ejemplo, pero son peleadores que ya al menos no están invictos. Estamos viendo en este 2025 a muchísimos luchadores perder el rosco, perder el cero en su récord, y aquí, bueno, sobre todo en peleas menores, y aquí estamos viendo a Ilia que mantiene su invicto, que consigue nuevos cinturones, que sube de división, que defiende el cinturón ante auténticos mastodontes del deporte, y eso es muy difícil de replicar. Eso creo que van a pasar muchos años hasta que veamos a un peleador que consiga éxitos no iguales, sino similares a los que está consiguiendo Ilia en la UFC. Lo importante, tiene solo 28 años. Creo que vamos a tener a Ilia al máximo nivel durante todo el tiempo que quiera. Pero, como ya comentaba, es un peleador que se quiere retirar en el pic de su carrera, no quiere alargar de forma artificial su periplo por la UFC, para terminar pues en lo más alto posible, y vamos a ver dónde pone ese límite Ilia Topuria, que ahora mismo es muy difícil atisbar, porque la verdad que es brutal lo que está consiguiendo y lo que le queda por conseguir. La siguiente pelea de Ilia, pues no lo sé, subió Paddy Pimblett al octógono, hicieron un careo con empujón incluido, que entra dentro de lo que es el espectáculo. Esto está todo ya más que pactado y consensuado, pero parece que sí, que el momento de ese Topuria contra Pimblett pues está cerquita de llegar. Yo creo que no se lo merece, creo que hay peleadores en el peso ligero que lo merecen más que Paddy de Buddy. Sería un auténtico peleón por lo que generaría, pero creo que hay peleas más interesantes a hacer en este peso ligero. Por ejemplo, pues la de Arman Tsarukyan. Para mí Arman Tsarukyan es el gran rival a batir en este peso ligero, salvo que baje o vuelva Islam Makhachev. Creo que también ganaría Topuria a Arman, pero sería una pelea complicada, más complicada al menos de lo que sería la pelea contra Paddy Pimblett, que para mí creo que no duraría más de 2 asaltos tampoco. Se comenta o se comentó de nuevo, ¿no? ¿Cuándo va a llegar UFC a España, a Madrid, a Valencia, a Barcelona, a cualquier lugar? Dana White dice que es complicado, que ahora mismo pues a corto plazo no es posible, pero sí que es cierto que lo barajan ya de forma seria para 2026. Esto parece también un poco el día de la marmota, porque se lleva diciendo desde que Topuria pues ganó a Volkanovski, que ya tocaba ese evento, que iba a venir. No ha llegado, lo esperaba el año pasado, no llegó, se esperaba parece que por fecha es imposible, pero sí que es cierto que noto a Dana White cada vez más amigable con esa opción de evento en el Bernabéu. Increíble, sería absolutamente brutal en Madrid, Bernabéu, superar esos récords que tiene Octagon o estas compañías europeas de asistencia a un evento de artes marciales mixtas, porque si el Bernabéu lo mantienen con todas las localidades sin cerrar, sin vedar ninguna parte del estadio, creo que venderían absolutamente todas las entradas. Si están esperando para reservar un recinto más pequeñito, más accesible, más lo que quiere la compañía, ¿no? Que busca sobre todo que todas las personas tengan una experiencia muy buena, este recinto pues podría ser el Within Center.
pues tienen que buscar una fecha que les venga bien. En el Wizzing prácticamente hay concierto todos los fines de semana, pero sí que es cierto que para mí sería el mejor pabellón posible para un evento numerado, que yo creo que ya hay que tener en cuenta, o hay que dar por hecho que el siguiente evento de UFC en España tiene que contar con la presencia de Topuria, y no será un Fight Night como se hace en París recurrentemente, sin una pelea por el cinturón. Es el momento ya de que venga. También está esa opción del Roig Arena, ese pabellón nuevo que han construido en Valencia, que es absolutamente increíble, muy cerquita de Alicante. Creo que también es una opción para tener en cuenta, pero obviamente no tiene las conexiones que tiene Madrid. En un posible evento en Madrid, Topuria contra Islam, contra Sarukian, contra Paddy, pues serían muchísimos, ¿no?, extranjeros que vendrían desde diferentes capitales de Europa, tanto Londres como París, Berlín, vendrían seguro de Georgia a ver a Ilia, y obviamente las conexiones en Madrid pues son mucho mejores que en Valencia. Aún así hay recintos, hay estadios. Dana sabe, ¿no?, que esa posibilidad está ahí, sabe lo que mueve Ilia, sabe que el estadio se reventaría, ¿no?, de gente, y creo que por eso es cada vez menos reacio a traer la UFC a España y que se realice este evento en un estadio como puede ser el Bernabéu. Por lo tanto, solo queda aplaudir a Ilia, desear que volvamos a verlo lo antes posible, ojalá antes de que finalice el año. Y es la nueva cara de la UFC. Es la nueva cara de la UFC, y como español pues me siento muy orgulloso y muy feliz de que la cara del deporte, o de la máxima compañía del deporte que tantos años llevo siguiendo y que tanto me gusta, pues sea un peleador de mi tierra, con tantos valores ligados a mi tierra. Y me encanta porque es un peleador al que he seguido desde el principio, desde antes de que llegara a la UFC. Se sabía que ya tenía cosas especiales este chico, y en lo que se ha convertido. En lo que se ha convertido y en lo que se va a convertir, porque creo que todavía estamos empezando a ver de lo que es capaz Ilia Topuria, que yo creo que todavía pues le quedan muchos éxitos por conseguir, y está en su mano pues seguir haciendo historia y colocarse como el mejor peleador en la historia de las artes marciales mixtas, y por supuesto también de la UFC. Dejando a un lado este combate principal de este UFC 317, que estuvo bastante bien y sobre todo tuvo el mejor broche posible, voy a seguir analizando la cartelera de arriba hacia abajo. Es decir, voy a continuar ahora con la pelea entre Pantoja y Kai Kara-France. Como ya sabéis, pelea por el cinturón del peso mosca masculino, el campeón Alexandre Pantoja, que se enfrentaba a Kai Kara-France. Cuarta defensa exitosa de Pantoja, que en este caso pues se vuelve a imponer a un contendiente por el cinturón. Aquí consigue la finalización por Mataleón, y también sigue pues agrandando su leyenda, convirtiéndose seguro en top 5 libra por libra, posiblemente top 3 libra por libra de la UFC en estos momentos, teniendo en cuenta la inactividad de Tomás Pinal. Creo que para mí pues deberían estar Topuria, Islam, Merab, Alexandre Pantoja. Creo que deberían ser los libra por libra masculinos de la UFC. Y aquí, pues tras someter también por Mataleón a Kaya Sakura a finales del año pasado, un poquito antes, en el segundo asalto, hace lo mismo con Kai Kara-France y lo somete en el tercer asalto tras dominarlo en el suelo durante más de 10 minutos en la pelea. Cuarta defensa exitosa de Alexandre Pantoja. Finaliza a un Kai Kara-France que venía rachado, o en el mejor momento de su carrera, después de haber finalizado a Steve Erceg. Sí que es cierto que estaba en una posición de retador del título un poquito incómoda, porque creo que había mejores peleadores, ¿no?, que merecían disputar el cinturón a Alexandre Pantoja, pero esa finalización sobre Steve Erceg pues le daba esa oportunidad directa a Alexandre Pantoja, y además era una oportunidad perfecta para hacer esta revancha de esa pelea que tuvieron ambos en el The Ultimate Fighter. Un Alexandre Pantoja que lució para mí físicamente mejor que nunca. Lo vi en un estado de forma absolutamente increíble. De nuevo, pues dominando la pelea. Su jiu-jitsu es absolutamente élite, libra por libra de lo mejor que hay en la compañía. Y cuando te lleva al suelo,
te consigue encajar los ganchos, te domina, y si lo tienes a la espalda, tarde o temprano te va a dominar. Aquí consiguió posiciones ventajosas en el suelo con muchos minutos de ventaja, con muchos minutos por delante en el asalto, y eso hizo que desgastara poquito a poco a Kai Kara-France y al final pues consiguiera ese mataleón a los 2 minutos de empezar el tercer asalto. Como ya sabréis, Alexandre Pantoja, uno de mis peleadores favoritos, posiblemente uno de los 3-5 peleadores favoritos para mí en la UFC, junto con Masvidal, junto con Topuria, Oliveira por supuesto. Por lo tanto, me alegro muchísimo por él, uno de los mejores peleadores de la UFC. Una lástima, ¿no?, que sea un peso pequeñito y que en este caso vaya a encabezar pocos eventos numerados, porque estas divisiones más pequeñas pues siempre se suelen quedar, o la mayoría de las veces se suelen quedar como complemento de una pelea por un cinturón superior, y aquí pues fue la mejor, ¿no?, previa posible para el combate final entre Topuria y Oliveira. Luego, pues tuvimos la pelea entre Joshua Van y Brandon Royval por la posición número 1 para hacerse con este cinturón que retiene Alexandre Pantoja. Brandon Royval contendiente número 1 y Joshua Van creo que estaba en el 9-10. Pero aquí pues no hubo sorpresa porque Joshua Van partía como favorito, pero sí hubo sorpaso porque Joshua Van se impuso a Brandon Royval, por lo tanto le arrebatará esa posición ventajosa y se coloca ya como el próximo rival de Alexandre Pantoja para hacerse con el cinturón del peso mosca de la UFC. Joshua Van, solo 23 años, un peleador muy joven, un peleador con mucho camino por recorrer, con mucho que mejorar, pero en el mejor estado de su carrera. Viene de ganar de una forma brutal, o venía de ganar de una forma brutal a Bruno Silva. Le plantan una pelea como esta frente a un Royval siempre complicadísimo, con un gran jiu-jitsu, peleador muy largo, y sorprende a Royval, le vence en al menos 2 asaltos de la pelea, ya que dominó el primer asalto contra Royval, se lo llevó, perdió el segundo, ya que Royval aumentó un poquito la marcha y empezó a conectar más, y luego en el tercero se lo aseguró con un knockdown. Sí que es cierto que la pelea era 50-50 prácticamente, se la lleva finalmente por ese knockdown en el tercer asalto, pero fue una pelea que le sirvió a ambos para conseguir el bono por pelea de la noche. Una lástima para Royval porque se cae, ¿no?, de esa posible pelea por el título contra Pantoja, que habría sido de nuevo otro peleón, pero vemos sangre nueva llegando al top 5 y en este caso pues retando al campeón actual. Duelo también generacional, duelo muy binario entre un boxeador prácticamente puro, por así decirlo, con un striking rapidísimo, y un jiu-jitero también pues bastante completo. Por lo tanto, pelea en la que Pantoja va a volver a partir como favorito, pero si Joshua Van consigue evitar derribos o consigue conectar sobre Pantoja, pues tendrá seguro sus opciones. Luego tuvimos mini sorpresa, ya que Beneil Dariush se impuso a Renato Moicano tras un layoff bastante largo. Dariush no peleaba en la UFC desde finales de 2023. Consigue su victoria, que no ganaba desde octubre de 2022, cuando venció a Mateusz Gamrot, y aquí, en una pelea también 50-50, consigue imponerse a Renato Moicano, consigue recuperarse de ese knockdown sufrido en el primer asalto con el estilo típico de Beneil Dariush, que es reponerse a la adversidad y acabar remontando peleas con su presión en el wrestling, con su boxeo tan cómodo pero tan infravalorado. Y aquí pues Moicano, que se fue desgastando poquito a poco, pues no supo robar ninguno de los 2 últimos asaltos. Por lo tanto, me alegro por Benny, que es un gran tipo, y me alegro que haya vuelto a la senda de la victoria. La gran sorpresa de la cartelera principal la protagonizó Peyton Talbot, imponiéndose a Felipe Lima en la primera pelea de esta cartelera principal. Sorpresa, aunque la pelea era bastante igualada, ya a priori pues Lima partía como favorito, pero tampoco con mucho favoritismo por los expertos, ¿no?, por los que, como siempre comento, serían las casas de apuestas. Pero Peyton Talbot volvió a la versión que habíamos disfrutado de Talbot de los últimos combates, sobre todo los combates anteriores
a Raoni Barcelos y le dio un auténtico baño a Felipe Lima en todas las áreas, tanto en el striking, sobre todo en este caso en el wrestling y en el grappling. La verdad que una auténtica masterclass de Peyton Talbot ante el rival más complicado de su carrera, incluso yo lo pondría por encima de Raoni Barcelos. Encarrila de nuevo su carrera, vuelve a colocarse como un futuro contendiente o una auténtica promesa del deporte. Son solo 26 años y yo creo que esto confirma que en el peso gallo pues Peyton Talbot va a seguir dando que hablar y va a dar muchos sustos. Por lo tanto, me alegro mucho por Peyton Talbot. Felipe Lima, por su parte, suma su segunda derrota profesional tras su debut profesional en 2015, que es donde había perdido pues antes de esta pelea, y se corta un poquito pues esa racha, ¿no? Ese estado de forma en el que llegaba a la UFC, siendo ya campeón de Octagon, venciendo por mataleón a Naimov, venciendo por decisión unánime a Miles John a finales del año pasado, y ahora pues perdiendo contra un rival que ha demostrado ser pues un peleador muy a tener en cuenta como es Peyton Talbot. Por lo tanto, una pelea en la que los dos van a mejorar, tanto Lima va a aprender de sus errores como Talbot va a reforzarse, y sobre todo esa capacidad mental de Talbot de recuperarse de esa derrota contra Raoni Barcelos, dolorosísima, pues me ha sorprendido mucho. Me alegro por él. Peyton Talbot, lo he comentado muchísimas veces en este programa, cada vez que peleaba tenía madera de campeón. Cuando O'Malley era campeón, lo dije creo que en algún momento, que Talbot podría enfrentarse a O'Malley y ganar a O'Malley sin ningún tipo de problema. Ahora, obviamente, estando Merab ahí, hay pocos peleadores en el peso gallo. Realmente no hay ninguno en el peso gallo que pueda ganar a Merab, pero aquí tenemos a un futuro contendiente o a corto plazo o a medio plazo, pero seguro que va a estar ahí, sobre todo pues optando al cinturón cuando Merab deje paso a las nuevas generaciones. Tuvimos como cierre de cartelera preliminar el enfrentamiento entre Gregory Rodríguez y Jack Hermansson, una pelea que duró muy poquito, duró un asalto, ya que Gregory Rodríguez conectó al final del primer asalto, en una pelea que estaba siendo bastante igualada, conectó limpio con su gancho de izquierdas, mandó a dormir a Jack Hermansson, y luego pues aquí llegó lo que comentaba al principio del programa, ese golpe, ¿no?, de ground and pound que sobraba porque Herdin no pudo detener la pelea a tiempo y ya Jack Hermansson totalmente noqueado sufría ese puñetazo extra que ya sabéis que hace muchísimo daño. Por lo tanto, vuelve a la senda del triunfo Gregory Rodríguez, se desquita un poquito de esa derrota que tuvo contra Jared Cannonier y se lleva también un bono por finalización de la noche. No se llevó bono, al menos oficialmente, José Delgado por su victoria contra Haider Amil por finalización en el segundo 26, aunque ha comentado Dana White que se ha llevado un bono de estos extraoficiales que otorga la compañía. Finalización a Haider Amil, segundo 26, Haider Amil, peleador invicto, peleador que venía pues también en un estado de forma increíble, y aquí pues le cortaron en seco con esa finalización brutal, ese KO en el segundo 26 que consigue José Delgado, que se confirma como uno de los nombres propios del peso pluma, o como uno de los peleadores con más opciones a dar de qué hablar en un futuro. Venía de ganar a Conor Matthews, que sí que es cierto que es un peleador muy vulnerable, que es un peleador muy noqueable, pero ahora con esta victoria contra Haider Amil ya creo que sí que presenta su candidatura para plantarse en el top más pronto que tarde y seguro que conseguir muchas victorias. Es un peleador muy bueno, norteamericano, o en este caso estadounidense, pero con ascendencia mexicana, y es un auténtico peleadorazo al que ya pudimos ver antes de llegar al Contender Series en LFA, y a mí me encanta, me parece un peleador completísimo y con un striking, como acaba de demostrar, absolutamente letal. Luego, Tracy Cortés ganó a Viviane Araújo de forma clara, una pelea en la que hay poquito que destacar. Partía como favorita Tracy Cortés y aquí confirmó su buen estado de forma, su favoritismo. Venció a una veterana como Viviane Araújo sin muchos problemas. Terence McKinney protagonizó también una de las finalizaciones de la noche, otro que se lleva un bono extraoficial por parte de la UFC, de Dana White. Finalizó por guillotina a Slava Borshev en el segundo 55. McKinney, si las peleas duraran 5 minutos, sería campeón del mundo. El problema es que cuando terminan esos 5 minutos quedan 10 por delante
para en este caso ver o llegar a la decisión de los jueces, y es un luchador que no tiene mucho cardio. Entiendo que es algo que va a ir mejorando con el paso de los años de las peleas, pero en los primeros minutos de combate este chaval, este Makini, es absolutamente letal y lo ha demostrado ante un peleador siempre complicado como es Slava Borshev, que suma ahora su segunda derrota consecutiva. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya sería su quinta derrota en UFC, solo 3 victorias, un empate ante Sadikov, y es un peleador que está ahí en la cuerda floja. En la segunda pelea de la noche, Jacob Smith se impuso a Nico Price en el segundo asalto, el mayor favorito de toda la cartelera. Dominó a Nico Price en el primer asalto, se desfondó un poquito, ¿no?, intentando finalizar a Nico Price, pero luego al final del primer asalto consiguió una posición bastante ventajosa en el suelo, tomó la espalda rápidamente de Price y acabó finalizando con Mataleón, una pelea que se le había complicado bastante teniendo en cuenta lo que había dominado en el primer asalto. Y luego, en la primera pelea de la noche, auténtico combatazo, tuvimos el debut de Alvin Hines contra Jonathan Diniz. Un Alvin Hines que se merecía aquí llevarse un bono por pelea de la noche. Entiendo que a ser la primera de las preliminares, pues no se dio ese bono, pero estoy seguro de que algún tipo de premio, algún tipo de compensación, o al menos asegurarse un par de peleas más en la UFC, eso yo creo que sí que lo tiene asegurado Alvin Hines, porque demostró que fue o que es el luchador con más corazón de toda la cartelera. Sufrió muchísimo daño por parte de Jonathan Diniz en el primer y segundo asalto, y luego en el tercero se repuso un poquito y puso en problemas a Diniz. La lástima es que no consiguió derribar a Diniz, mantenerlo en el suelo e intentar pues conseguir alguna sumisión, que es realmente donde destaca Alvin Hines, donde ha destacado en el FA. Y aquí, ante un kickboxer de la pegada, de la fuerza que tiene Jonathan Diniz, si no consigues derribar, pues acaba sufriendo como sufrió Hines en los 2 primeros asaltos. Luego, sobre todo, a destacar que el combate entre Jackson McVeigh y Cedric Dumas se canceló. Cedric Dumas salió de la pelea, no sé qué tipo de problema tuvo. He visto por ahí algún mensaje en Twitter de Dumas pidiendo perdón, diciendo que va a sentar la cabeza, que no se puede comportar como un niño. No sé si estará a tiempo, seguro que sí, pero no sé si en la UFC va a seguir mucho tiempo. Se encontró a un rival en corto aviso para McVeigh, que era Christopher Ebert, pero Christopher Ebert no pudo cortar peso correctamente, tuvo problemas en ese corte de peso previo al pesaje, y finalmente la pelea se canceló. Por lo tanto, Jackson McVeigh se queda sin debut, al menos en este mes de junio en la UFC, y vamos a ver, ¿no?, contra quién le reprograma el debut la compañía. Y ya pues vamos a analizar un poquito los demás eventos de artes marciales mixtas. Como ya sabréis, si habéis seguido un poquito este último fin de semana el panorama internacional, o al menos el panorama europeo, Cage Warriors realizó 2 eventos en Manchester, el viernes y el sábado, 190 y 191 respectivamente. En el 190 iba a pelear el español Manu del Valle, Mousid, el sevillano, con pasaporte también marroquí. Se canceló la pelea porque se cayó su rival, parece que llegó enfermo a Manchester. Una pena, ¿no?, porque nos quedamos sin esa pelea de Manu del Valle. Y fue un evento que pude ver un poquito, sobre todo pude conectar ya con la cartelera principal, pude ver alguna pelea. Y sobre todo lo más destacado es que Tato Primera pues se perdió como se esperaba contra Dan Darby al final del segundo asalto por finalización. Alexander Luff se impuso en la pelea principal a Aiden Lee por decisión dividida. Y por ejemplo, Nel Ariano con un KO increíble venció a Charles Joyner en la cartelera principal en un auténtico peleón absoluto. Charles Joyner parece que no termina de despertar. Era un peleador que prometía bastante, pero pues aquí no pudo conseguir la victoria. Y recordemos que protagonizó el KO más rápido en la historia de Cage Warriors, que fue en el segundo 4 contra Yannick Bhatti en marzo de este mismo año. Luego, en el evento 191, pues la pelea principal iba a ser el combate entre Liam Gittins y Alessandro Giordano.
Pelea que se canceló porque en el pesaje, bueno, el careo, ¿no? Tras el pesaje, un entrenador de Giordano le pegó una patada a Liam Gittins. El entrenador fue baneado de por vida por Cage Warriors y Giordano, pues fruto de ello, decidió pues no seguir adelante con el enfrentamiento. No sé qué va a pasar con el futuro de Giordano en la compañía, pero el entrenador no va a pisar de nuevo Cage Warriors, por lo tanto vamos a ver qué ocurre con el futuro del italiano. Como reemplazo de esta pelea, pues entró el James Power contra el finlandés Omar Tugarev por el cinturón interino del peso ligero. Una pelea en la que hubo sorpresa, se impuso el finlandés Tugarev por KO en el tercer asalto. Una pelea en la que James Power pues confirma que se ha quedado un poquito ahí en tierra de nadie, que finalmente pues no vamos a tener aquí peleador en el Contenders, ya que no consiguió evitar ningún derribo por parte de Tukarev. Pasó muchísimo tiempo en el suelo y en el tercer asalto dominado de forma clarísima por Tukarev, que consiguió una posición de crucifijo y conectó durante muchísimos segundos, muchísimos minutos, golpes de daño, de poder sobre James Power, que obligaron al árbitro a parar la pelea después de avisar varias veces a Power que tenía que reaccionar. Por lo tanto, cura de humildad para James Power. Otra derrota de James Power, la segunda tras la derrota que sufrió contra Michael Pagani, y se aleja ese sueño de James Power de competir en la UFC o acercarse a ligas mayores. Michael Pagani, quien propinó la primera derrota a James Power, ganó también aquí a otro peleador muy querido por el público, como es Tim Wilde, ex peleador de Bellator. KO en el primer asalto, creo que fue un jab limpísimo el que conectó sobre Wilde, lo llevó al suelo y luego por ground and pound conectó varios golpes que obligaron al árbitro a detener la pelea. Victoria importantísima para Michael Pagani. Hay que recordar que viene de perder, perdió contra Konstantinos Entelis en una pelea que para mí ganó Michael Pagani. Además Entelis en el pesaje creo que falló por bastante, por lo tanto derrota inmerecida. Luego tuvimos nueva derrota de Dan Cullen, derrota muy sorpresiva, perdió contra el brasileño Lucas Cruz. Teddy Stringer perdió el invicto y también protagonizó una de las sorpresas de la noche al perder en el segundo asalto por ninja choke contra Torpal Merjoev, que se pone ya con un 6-0 y se convierte desde ya en uno de las promesas, ¿no?, de Cage Warriors. Omiel Brown barrió a Edgar Escarrega en el primer asalto. Y luego pues ya del resto de la cartelera no pude ver nada de esas preliminares, pero bueno, parece que hubo buenos combates, hubo finalizaciones, pero tendría que verlo en diferido, ya que no me fue posible verlo en directo. Luego también tuvimos el viernes evento de PFL, semifinales, como ya comenté en el último programa. Teníamos las semifinales del peso medio, las semifinales del peso semipesado y también las semifinales del peso pesado. Lo más importante, más allá de estas semifinales, pues por ejemplo, la primera derrota de Biagio Ali Walsh, el nieto de Mohamed Ali, que perdió de forma sorpresiva contra Ronnie Gibbs por sumisión en el segundo asalto. También tuvimos la victoria, también sorpresiva, de Sergio Pettis contra Rafael Stotts. Sergio Pettis partía como no favorito y ganó de forma unánime. Y respecto a las peleas por hacerse un hueco en la final, pues tuvimos a Oleg Popov, que venció a Rodrigo Nascimento. Se enfrentará a Alexander Romanov en la final, a pesar de que el combate entre Romanov y Moldavsky acabó en un no contest por una rodilla ilegal accidental. Pero como en el caso de no contest o empate, o en este caso no contest, no sé si en caso de empate igual, se decide el que pasa a la siguiente ronda según las reglas de PFL por el que lo estaba haciendo mejor en la pelea. Los jueces decidieron que era Romanov el que estaba ganando la pelea y por lo tanto Romanov se enfrentará a Oleg Popov en la final de PFL del peso pesado. Luego, en el peso semipesado, Antonio Carlos Jr. venció a Simeon Powell y se enfrentará a Sullivan Coley, que dio la sorpresa, una de las grandes sorpresas de la noche, al vencer al veteranísimo Phil Davis por decisión unánime. Por lo tanto, un auténtico peleón ese Antonio Carlos Jr. contra Sullivan Coley. Coley es sobre todo un gran wrestler. Antonio Carlos Jr. es peligroso
en el suelo. Arriba Coley ha demostrado o ha mejorado bastante, por lo tanto, auténtico peleón. Para mí 50-50 o ligero favoritismo para Sullivan Coley. Y luego, pues en el peso medio, Dalton Rosta se impuso por decisión dividida a Aaron Jeffery. Para mí ganó la pelea al canadiense y se enfrentará en la final del peso medio a Fabián Edwards, que se impuso de forma clara a Josh Silveira. Esto fue lo más destacado, un resumen rápido de PFL, teniendo en cuenta que no hay evento de UFC hasta mediados de julio, que va a ser pues ya ese evento que van a protagonizar Derrick Lewis y Talison Teixeira, ese evento en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. Pues sobre todo lo más destacado que va a ocurrir en esta semana van a ser las dos carteleras que va a realizar PFL, una en Riyadh, en Saudi Arabia, otro nuevo evento de PFL MENA, con muchísimo protagonista musulmán o de origen musulmán, más allá de la nacionalidad. Y sobre todo lo que sí que tenemos es a Daniele Micheli, que no sé si será musulmán, pero está en el evento o en la pelea principal y se va a enfrentar al local Omar el Dafraoui. Esto será el viernes porque el sábado PFL tiene cartelera en Bruselas, se llama PFL Europa número 2, una cartelera que van a encabezar Danny Roberts, ex UFC, y Patrick Javirora, el peleador local. Una cartelera bastante interesante por lo que he podido ver. Por ejemplo, en la pelea principal tenemos también al ex UFC Taylor Lapillus, que se va a enfrentar a Ali Taleb. Vamos a tener también por ahí a Ibrahim Ibrahimov, invicto inglés, una de las promesas de las artes marciales mixtas británicas. O, por ejemplo, pues a Adam Meschini, que se va a enfrentar al italiano Tiziano Ferranti, que es una de las peleas tapadas de la tarde. También Thomas Grombal, que fue el peleador que perdió hace no mucho contra Cher Sosa, y que fue pues la última pelea, si no me equivoco, que hizo Cher Sosa antes de llegar a WOW. Por lo tanto, un evento interesante, un evento que podréis ver el sábado por la tarde, en buen horario, muchísimas peleas, y hay que esperar pues al menos 2 semanitas para el siguiente evento de UFC. Por lo tanto, la siguiente semana pues tengo que ver un poquito cuándo grabar el podcast. Es ahí donde haré ya la previa del siguiente evento de UFC. Por lo tanto, os espero este fin de semana o a comienzos de la próxima semana con un programa un poquito más parecido a lo habitual, a pesar de que no habrá ningún evento de UFC que analizar. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, muchísimas gracias por dedicar, ¿no?, vuestros minutos a este humilde espacio de análisis y de opinión, ¿no?, sobre las artes marciales mixtas. Nos vemos muy prontito, que tengáis muy buena semana y, como siempre, vivan las artes marciales mixtas.